Ahí está. Bueno, bienvenida Ruth, muchas gracias por estar. Sé que fue un día sábado, estabas descansando, te sacamos un tiempito de tu sábado. Gracias No, por estar. es un gusto siempre participar con ustedes porque ustedes son muy estimulantes, ayudan a pensar, ayudan a reflexionar, a recuestionarse. Es muy interesante las veces que he tenido la posibilidad de tomar contacto con la universidad, con la Cuenca del Plata. En realidad siempre ha sido alguna experiencia enriquecedora y gratificante. Así que Ilse, muchas gracias por la invitación y esperemos tener un rato de conversación que nos sea mutuamente enriquecedor. Seguro que sí. Bueno, en esto de un conversatorio que lo hace más ameno y Sí. como si fuese una charla de café, Ujú. eh, ¿cómo te presentarías hoy, Ruth, después de un amplio recorrido, de haber Sí. estado en el momento inicial de la sistémica en la Argentina, de ser parte de ese momento inicial y de estar conectados con el MRI y en Mm, el proceso? Hoy, si alguien te pregunta, ¿vos te mencionarías como terapeuta, como sistémica? ¿Cómo te mm. mencionarías vos hoy? Yo me mencionaría como clínica, porque creo que ahora que me haces pensar, no lo había pensado, pero creo que esto tiene que ver con que de alguna manera uno retrata el contrato, el contrato y el contacto con las personas. A mí siempre lo que me interesó fue la conducta de los otros y mía, claro. De manera tal de que si tuviera que definir a mi tarea, ha sido una tarea de acompañar y acompañarme, estimular y estimularme a lo largo de 50 años, los voy a decir, claro, 50 años en la profesión porque empecé muy joven. Y, y la verdad que ha sido tremendamente gratificante porque me he podido mover por muchos ámbitos de la conducta humana, por ámbitos desde ya académicos y de la gestión académica, pero también mucho consultorio, supervisión, digamos lo que se considera el campo clínico tradicional, la educación, Ujú, sí, sí. las escuelas, algunas organizaciones empresariales donde yo no he trabajado directamente, pero sí he supervisado. Entonces uno aprende, ve y aprende acerca del campo también. En lo único que no he participado es en el ámbito jurídico. Ah, mira vos. Sí, ese es un ámbito que yo no, salvo en la época anterior a la sistémica, que yo hacía psicodiagnóstico Ah, en mis claro. primeros años. Mis primeros 10 años fueron de psicoanálisis de niños, adolescentes y psicodiagnóstico, especialmente Roya, Ah, mira vos, qué. que se le dice el Eh, Roya. y Sí. en esto, Ruth, de la sistémica que hoy conversábamos algo con Jorge, la Ujú. mayoría de los abordajes que aprendemos no son propios de Latinoamérica, digamos, ¿no? Sino que Es verdad, o están en Europa o están en Estados Unidos. así es. Eh, en este trasladar al contexto, la sistémica que está, digamos, en un contexto social norteamericano, trasladarlo a Argentina, por ejemplo, ¿vos viste algunas diferencias y en el proceso de ese primer momento a lo que vive tan en nuestro ámbito social, económico tan particular, digamos, también ha producido modificaciones en la terapéutica? Sí, mucha. Yo, si miro 40 años atrás, cuando yo fui a Palo Alto a principios de los 80, y la verdad que vine con la cabeza dada vuelta, como cuando uno pasa una experiencia intensiva de aprendizaje, ¿no es cierto? Como fue en mi caso. Y en ese momento, ahora yo lo recuerdo porque lo viví también, había mucho rechazo, ¿no? Porque yo venía además con un modelo, no nos olvidemos que fue prácticamente el primer modelo de terapia sistémica,
que venía a darles vuelta todo al campo de la psicoterapia, porque veníamos, digamos, a no hablar del inconsciente primero, es decir, a dejar el inconsciente a un costado, que era, si yo me fui a Estados Unidos a estudiar, porque la verdad que no sabía qué hacer con los padres en psicoanálisis de niños. Los padres venían a preguntarme cómo podían ayudar y yo los tenía que sacar porque no quería culparlos, no quería decirles lo que habían hecho mal. Entonces, le dije en ese momento a quien era mi supervisora en Buenos Aires, le digo, mirá, la verdad que me siento mal y yo necesito decirle algo a los padres que no sé retarlos. Y entonces me dijo, bueno, lo que vos buscas no está acá, está en Estados Unidos. Claro, cuando tomé contacto allá, uno en el momento de shock de la experiencia de aprendizaje tan fuerte no se da cuenta, pero a medida que volví y me di cuenta y comparé, hubo gente que me dijo, qué lástima que te fuiste vos, que eras buena en el psicoanálisis. Eh, y, y yo misma tenía la sensación de que venía a hacerlos pensar de una manera que la gente no estaba acostumbrada a pensar. Cuando yo conocí lo de la narrativa, además, y toda la influencia social sobre las historias que contamos, ¿no? Esto se me hace tan patente, porque la verdad es cómo el contexto social hacía pensar a la gente, ayudaba a que la gente pensara en términos de sus déficits y de sus conductas inconscientes. Era muy fuerte. Entonces, plantearle otra visión, preguntarle, bueno, y cuando usted hace tal cosa o le pasa tal cosa a su marido, ¿qué hace? O cuando usted lo trata de esta manera a su hijo cómo responde y cómo eso le influye a usted. Claro, la gente me miraba como diciendo que de qué habla, este, pero fue muy interesante, porque yo creo que fuimos pioneros, todo un grupo, porque estas cosas nunca se hacen solos, todo un grupo, incluso acá en Santa Fe, donde yo resido, que ayudó a que, digamos, que se interesó por esta otra visión, aprendieron y empezaron a trabajar de manera semejante a lo que yo estoy planteando, y empezamos a ayudar a la gente a pensar de otra manera. Eran épocas, por supuesto, donde el consultorio estaba muy cerrado en sí mismo. O Ujú. sea, la gente que consultaba era gente en general con problemas bastante serios y escondidos, y se escondía también de la consulta. ¿Por qué? Porque se pensaba, por supuesto, que la locura era adentro, estaba dentro de cada uno y que no tenía nada que ver con el otro y que el contexto más amplio no tenía nada que ver. Claro, todo esto fue cambiando, creo que no solamente fue cambiando porque los terapeutas también nos empezamos a multiplicar y a ayudar a cambiar a la gente de modo de pensar, sino también porque el contexto externo empezó a hacerse más... eh, digamos, más pesado en el sentido de dar más información, más intensa la información, y entonces la gente también empezó a mirar un poquito afuera de su cabeza, ¿no? A pensar cómo lo que tenemos alrededor también influye y nosotros podemos influir sobre lo que tenemos alrededor. En tu proceso de, digamos, de incorporación, eh, en tu práctica, digamos, Sí. ¿quiénes fueron los que más influyeron en vos de estos históricos, por decir así? Bueno, de hecho que lo que más, digamos, lo que me cambiaron la cabeza en principio fue la gente de Palo Alto, claro. Václavic, eh, Richard Fish, estaba en ese momento Carlos Slutsky, Claro, el argentino al frente pero del compatriota, MAGAL, sí. claro, estaba también Celia Falikov, que era docente ahí, y fundamentalmente ellos, digamos, ellos fueron como los cuatro pilares docentes que nos transmitieron la mayoría de las
de los conocimientos. No obstante, yo he tenido la suerte, mi marido es profesional y viaja mucho también, he tenido la suerte de conocer prácticamente a casi todos los grandes maestros. Es decir, he tenido la suerte de verlo trabajar a Minucci, he tenido la suerte de estar con Mara Selvini, he tenido la suerte de ver, bueno, a Carlos desde ya, con Carlos Slucky muchas veces, a Tom Andersen, bueno, a los grandes maestros de las distintas escuelas, yo he tenido oportunidad de verlos. Y, y cada uno de ellos, por supuesto, que me ha movido algo del corazón y de la cabeza y me han llevado a incorporar nuevos conocimientos y a integrar nuevos conocimientos. Yo supongo que tu experiencia debe ser bastante semejante a la mía en el sentido de que vos tenés contacto con mucha gente valiosa y pensadora, buenos pensadores de distintas partes del mundo y especialmente de Latinoamérica, y vos sabés cómo eso te remueve cada vez que uno escucha a alguien, cómo uno remueve todo lo que tiene adentro y va acomodando, tomando algo nuevo, integrando y enriqueciendo, ¿no? Ese es el mecanismo que vamos haciendo. Así que yo te diría que los grandes maestros, incluso los argentinos, ojo, los colegas argentinos, que tenemos unos cuantos valiosos acá, muchos, han sido muy conmovedores para mí y me han ayudado a crecer en el conocimiento, en la experiencia, a mejorar en la práctica. Cada uno aportó algo. Ahora, vos decías algo, Ruth, importante que es que por ahí tiene que ver con el modelo de formación, ¿no? Sí, Sistémico en general. sí. Eh, mm, Ah, ¿Lo veías practicar o lo viste hacer terapia? Me parece que eso, comparación de otros modelos, sobre todo el psicoanalítico, que es el argentino, digamos, acá muy preponderante, me sí, parece que esa es una gran diferencia, verlos trabajar, poder verlos hacer terapia, sí, eso es una marcada diferencia. absolutamente, absolutamente. La verdad es que yo creo que hay dos grandes maneras de aprender de los maestros. Uno es escucharlos, porque siempre dicen algo que no escribieron, que no está en el libro. Y la segunda es verlos trabajar, porque es como en el taller de arquitectura, ¿no? Es decir, no es lo mismo ver al maestro mostrando cómo se hacen los planos y cómo se unen las tablitas para generar una torre, que se lo cuenten, que te lo cuenten, digamos. Entonces, lo mismo pasa en la terapia. La verdad que poder ver a los maestros y poder ver sobre todo cómo afrontan determinadas situaciones difíciles que uno dice, ay, acá yo qué haría, qué le diría, y un gran maestro siempre tiene algún recurso, a veces más efectivo, a veces un poco menos efectivo, pero siempre tiene un recurso porque están en esa actitud. Una de las actitudes de los maestros es esto de ver qué más puedo sacar de mí y del otro, ¿no? Como para solucionar un problema. Y en el campo de la clínica uno vive solucionando problemas, sí. Eh, a mí me llamaba la atención y te pregunto si, viste que en estos abordajes, Sí. eh, la terapia centrada en las soluciones, Ujú. la colaborativa conversacional, equipos reflexivos, diálogos abiertos, o Sí. también lo de Alberto, que es lo más latinoamericano, que es la comunitaria integrativa, Sí. eh, viste que se deja de hablar de sistémica, Sí. hasta los títulos y tampoco se introduce el terapia, psicoterapia. Se habla de terapia nada más. ¿Eso te parece que surgió naturalmente o es pensado, dice algo, el que no esté la Sí, sí, palabra sistémica y a la ver. palabra psicoterapia? Sí, me parece que ha sido una derivación como natural, de alguna manera, de un proceso que fue corriendo, de agua que fue corriendo
Bueno, en un momento, al principio, yo recuerdo muy bien cuando recién empezó la narrativa y todos los modelos más postestructurales, hubo una gran crítica dentro del movimiento sistémico acerca de que si eran o no sistémicos. Claro. Fue muy fuerte en ese momento. Estoy hablando quizás de 15 o 20 años atrás. Estoy hablando de cuando se dio acá en la Argentina, ¿no? Básicamente, no cuando surgió históricamente. Yo me acuerdo, porque yo estuve con Michael White. Michael White estuvo acá en Buenos Aires. A él fue otro que me estaba acordando que lo he visto trabajar y con quien tuve posibilidades de charlar, de cenar y de discutir acerca de terapia. Y yo creo que ellos ya no se planteaban para nada esta diferencia entre psicoterapia y terapia, entre postestructuralista y estructuralista. Ellos hacían algo nuevo que sentían desde las tripas, que Ujú. tenía que ver con entender y ayudar a modificar la conducta humana. Y yo creo que eso ha sido lo valioso de todo este movimiento, que creo que no nos hemos quedado varados en una discusión puramente teórica, o filosófica, o puramente filosófica, porque en realidad el objetivo nuestro es ayudar a la gente a solucionar sus problemas y a vivir con un poco más de bienestar. Para lo cual uno comienza tratando de entender qué es lo que pasa, por supuesto, ¿no es cierto? Y, y me parece que eso es lo rescatable y que todos los otros, a veces las conceptualizaciones difieren de las prácticas. Lo que se dice que se hace no es exactamente lo que se hace. Eso lo he visto muchas veces. Y entonces el quedar varado en cuál tiene que ser la conceptualización de, puede ser muy útil conocerlo, sobre todo para el ámbito académico y el ámbito del conocimiento, pero en la práctica lo importante es saber que eso se puede hacer y que uno lo puede implementar. Por lo menos esa es mi opinión. Yo soy muy clínica. Yo soy, Yo, digo, si me tuviera que definir, me definiría como clínica. eh, ayer decía Eduardo algo interesante, ¿no? Que por ahí muchas veces en esto de que también no, muchos de los textos no se han traducido al castellano También, y han quedado pendientes. Por es ejemplo, cierto. nos comentaba de uno de ayer de Selvini Palazzoli sobre el juego y, Ajá. y nos decía, acá vos vas a ver si uno se pone a leer hay mucho anticipo de lo que hoy se transformó en otra escuela, porque a él tampoco le gusta mucho esto, dice que es más como kiosquero, digamos, ¿no? El posmoderno, postestructural, yo soy esto, no soy esto, y Sí, que es una cuestión de ganancia, de negocio, digamos, más que sí, de sí. producción. Sí, o a veces de poder De también, poder, sí, ¿no? Sí, yo estoy totalmente, de acuerdo totalmente. totalmente con este mm, Eduardo, sí, con Eduardo Villar. con Eduardo, Que perdón. hemos tenido una conversación el año pasado que compartimos con los dos, el Sí, año sí, pasado. claro, ¿no? Sí, por supuesto. Además, con Eduardo siempre nos mantenemos en relación. Me quedé pensando porque estaba pensando en otra persona que opina exactamente lo mismo, con el que estuvimos conversando no hace mucho, un colega de acá de Santa Fe. Pero en realidad yo opino totalmente como él. Y o es de mercado o es de territorio el problema. Muchas veces Sí, estamos. es interesante. Sí, territorialidad, marcar el territorio, Claro, digamos. marcar el territorio. Entonces, para eso necesito diferenciarme y para eso necesito decir que las cosas son diferentes. ¿Y por qué? Perdón. Sí, ¿por qué te parece que vos hoy y antes, digamos, habíamos hablado de por qué para algunos le parece mal la palabra, más allá de que uno sea sistémico, que más que ser, haga algo de sistémico, hable de integrar? ¿Por qué a algunos le cae mal la palabra integrar? Sí.
Pues yo ¿Por qué creo te que hay parece? gente, a ver, me parece que hay gente un poco más rígida que otra en este sentido. Viste, cuando se ponen muy puristas, digamos, cosa que ya se está perdiendo en el campo de la terapia desde ya, porque el integracionismo no solamente empezó en forma conceptual, técnica, sino que en la práctica se empezó a dar, uf, ya lleva como 30 años más. Este, pero no obstante, hay gente que se mantiene purista, yo creo que básicamente porque está defendiendo un territorio. Hoy no le veo mucho otro sentido, la verdad, Ilse. Porque además te voy a contar, y les voy a contar a los chicos también, una anécdota mía de la vida que siempre me impactó y la recuerdo. Hace unos 15 años aproximadamente, estaba en Filadelfia y decidí ir a verlo a Aaron Beck. Y dije, voy a ver si este hombre me da lugar, claro. Pero la verdad que los extranjeros siempre han sido sumamente generosos para darnos lugar, o para darnos lugar o a los argentinos o a algunas personas en particular, no lo sé, pero bueno, la cosa es que me senté detrás del vidrio a ver una sesión que él hacía con una señora deprimida, muy deprimida. Y yo lo escuchaba y yo decía, a ver, ¿qué haría yo diferente? ¿Qué le diría diferente a esta señora? Porque parecía un sistémico. Y era el papá de la cognitiva, ¿no es Claro, cierto? sí, sí, sí. Sí. Entonces, esto reforzó un poco la idea que yo venía trayendo, que nos diferenciamos más en lo que decimos que hacemos Tal diferente cual, que en lo que tal hacemos. cual. Sí, por Eh, ahí hay formas de decir distinta la misma práctica, digamos. Exactamente, exactamente. Y después que además uno, cuando hace una intervención, a ver si no es tu experiencia la misma que la mía, pero cuando hace una intervención, en realidad hace mucho más. Si hubiera otros observadores, dirían otras cosas que las que digo yo, no al paciente, acerca de lo que hago, reflexionando sobre lo que hago. Mm. Hacemos mucho más de lo que decimos que hacemos. Entonces, yo lo veía a Becky y yo decía, pero este señor está redefiniendo todo lo que siente la señora. ¿Qué haría yo diferente? No sé si haría mucho más. A lo mejor no lo diría con la brillantez que lo decía él, porque era una persona sumamente inteligente, ¿no es cierto? Pero él hacía como una renarración de la historia de esta mujer. Increíble. Y era cognitivo, cognitivo, ¿eh? Está comparando su experiencia con Aaron Beck con TCC segunda ola sería. ¿Sí? Claro, Cognitiva sí, segunda ola. sí, 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 sí. Ya estaba en la segunda ola. Bueno, es que todos fuimos evolucionando y cada vez nos parecemos más. Salvo con Eso es quien no interesante esto creo que que... estás diciendo, ¿no? Porque el poder ver y partir, porque es una lectura diferente. Estás partiendo de esto que me parece que es el valor prioritario que nos aportó la sistémica, ¿no? Estás partiendo de la práctica, La práctica, estoy porque por ahí partiendo. sí comparamos textos y nos Sí, quedamos en el texto, sí, no notaríamos que se comparte cuando vemos cómo está interactuando ahí entre el consultante y el terapeuta lo que está haciendo, ¿no? sí, sí. Ese es el punto, me parece interesante, porque también yo he encontrado mucha relación entre la logoterapia y la sistémica. Claro, por supuesto. Digamos, cuando uno hace una buena redefinición, si vos haces una buena redefinición en términos de sentido de la vida, ¿qué haces? Claro, ¿Qué es la logoterapia? ¿Qué haces? claro, sí, sí, totalmente. ¿No? Es decir, en última instancia, podríamos asemejarnos mucho más de lo que nos diferenciamos. Y yo creo que eso ha sido muy bueno, porque no porque sí también, y para los chicos esto es importante, la posibilidad de ayudar a resolver problemas
se ha ampliado y se ha extendido mucho en nuestra sociedad, mucho. Y en el campo de la ciencia de la psicología es impresionante las áreas que se han venido y las subáreas que se han venido desarrollando. Los otros días alguien de acá me mostraba una lista de lo que se suponen los campos desarrollados en la psicología. Yo me agarraba la cabeza porque no podía creer. Este, y creo que esto ha tenido que ver con que de alguna manera todos nos hemos focalizado más en esto de a ver cómo poder entender y ayudar. Porque creo que recién escuchaba a los alumnos que te decían, no te vas a recibir de bueno. Y yo pensaba, ¿no? En realidad yo creo que algo de esto, de bondad, de generosidad o de solidaridad, hay en cada uno de los terapeutas, siempre, siempre. Y yo creo que eso es lo que más tienta también a los estudiantes, no sé, ellos me podrán contradecir, pero creo que eso es una de las cosas que más tienta a estudiar nuestra carrera, ¿no? Sí, y lo otro que por ahí en este diálogo con Maxi Peralta, que está en la orientación junguiana y que nos presenta esto del sanador herido, también digamos el hecho de involucrar el proceso en el terapeuta. Ajá, Y por ahí yo recordaba, ¿no? Esto de cuando tuve el placer de conocerlo a Klimovsky hace ajá, muchos años. ajá. Él dijo algo que pareció para muchos acá en Corrientes una locura, que a él le parecía que iba a llegar un momento que se iban a encontrar la sistémica y el psicoanálisis, iban a hacer algo diferente. Y a mí me parece que en cierta medida, con otro nombre, la narrativa es un encuentro entre algunas cuestiones del psicoanálisis y de la sistémica. No sé qué Seguro, te parece a vos. sí, seguro que sí. Bueno, en realidad, ¿qué hace el psicoanálisis cuando devela el inconsciente? Narra otra historia. Narra otra historia que tiene otro guión, que Ajá. tiene otros actores, que tiene otro tiempo, pero en realidad es una nueva historia que aparece y en tanto es significativa, fíjate en la experiencia. Yo trabajé 10 años en psicoanálisis, como decía hace un ratito. Fíjate en la experiencia, las historias que se vuelven resonantes, realmente significativas para el paciente, son las que entran y son las que generan algún cambio. Y si no, un paciente se puede pasar años sin cambiar nada, escuchando nuevas historias. Entonces, esto que nosotros hemos hecho hemos puesto tan en el foco acerca de cómo ir generando historias alternativas que puedan ser significativas y modificar las visiones y las acciones, es poner en palabras y de alguna manera dar una orientación también al que vaya a trabajar en el campo acerca de lo que no hizo el psicoanálisis. Em, no hizo el psicoanálisis en este sentido. Eh, no se preocupaban, no se preocupaban por ver si algo que decían era aceptado o rechazado. Si era rechazado, era por resistencia. Si era aceptado, bien. Les voy a contar otra anécdota de mi vida, porque cuando uno lleva muchos años, ¿cómo fue que yo cambié del psicoanálisis a la sistémica? En parte, por esto que les decía, venía trabajando esta idea de cómo le voy a decir a los padres que todo lo que hicieron lo hicieron mal. Eh, y la otra fue, quien terminó de disparar el proceso fue un paciente, un chiquito que yo tenía de 5 años. Era súper dotado y no se imaginan cuál era su problema. Tenía fobia a la escuela, no podía ir a la escuela, o sea que no podía aprender y era súper dotado. Así, tipo Mafalda, ¿eh? Pero en varón, era divino. No me lo puedo olvidar. De esto estoy hablando de 40 años atrás, más. Y entonces
veníamos trabajando hacía como 8 meses, 9 meses, donde yo venía interpretándole, además, yo venía interpretándole bien, porque yo tenía un supervisor que era muy prestigioso, muy bueno en Buenos Aires. O sea que yo estaba segura que estaba haciendo las cosas bien y este no cambiaba nada, no compraba no compraba las historias. Este, y hasta que, entonces dije, yo voy a cambiar de táctica, le digo un día, a ver, vos, Ale, sos muy inteligente, no cambias nada, no vas a la escuela, no solucionas tu problema. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que no querés moverte de tu casa. Y entonces, ¿saben qué me contestó? Dijo, ¿vos te crees que yo te creo todas estas pavadas que vos me estás diciendo? Y entonces yo me quería agarrar la cabeza, me fui al supervisor y le dije, mire, yo no le voy a decir que usted me hace decir pavada, pero en realidad, mire, esto es un fracaso rotundo. Y le digo, bueno, yo le agradezco mucho, pero creo que voy a cambiar mi modalidad de trabajo. Ese fue el último paciente psicoanalítico que yo vi. Y años después dije, cuando yo ya conocía la sistémica y esto de cómo respetar el lenguaje de la gente, que era una cosa tan influyente y tan central en el modelo de Palo Alto, dije, claro, ¿cómo me va a entender este pobre chico? No me entendió, porque no le resonaba. Nada de lo que yo le decía le tocaba la fibra. Nada le tocaba la fibra íntima. Le tocaría la inteligencia, el intelecto, pero había una disociación ahí donde las historias no le entraban. Entonces, esto es tan importante para considerar, porque esto es propio de cualquier terapia. Cuando una terapia es efectiva, cuando toca todos los aspectos y modifica la conducta de la gente, modifica el aspecto perceptual y el emocional y el activo, la conducta. Y eso en cualquier modelo. Entonces, si somos sistémicos o no somos sistémicos, yo pienso, no podemos pensar de que somos interactivos, de que somos sociales. Y eso es de la narrativa, es de los modelos más tradicionales, más duros, de cualquiera de las escuelas. Eh, y si somos sistémicos o no, eso depende de si conceptualizamos la interacción como sistema o no. Entonces, la verdad que me parece que no tiene mucho sentido la discusión. Y otra cosa que por ahí me parece que es un gran aporte, no sé si vos en tu recorrido en la Argentina viste otro abordaje que tenga in situ el trabajo en equipo. Me Mm, parece que fue la sistémica la que sí, trajo eso a la Argentina, ¿no? eso es verdad con los equipos reflexivos y toda esta manera de pensar en trabajar detrás del vidrio, que también ayudó. Fue el primer intento en este sentido. Lo que pasa, Ilse, con respecto a esto, es que funciona con bastante facilidad en las instituciones. Pero a nivel privado no siempre es posible implementar este tipo de recurso que es tan útil porque ayuda a pensar acerca de lo que uno está pensando y a decir acerca de lo que uno está diciendo, a decir a los pacientes acerca de lo que uno está diciendo. Pero no es fácil, no es fácil en el trabajo privado, no sé cómo lo ven ustedes en este momento sobre todo, porque hay que pensar justamente en que estamos incluidos en macrocontextos, ¿no? En que siempre estamos en otros sistemas más amplios. La situación económica, al menos en nuestra zona, hace difícil el trabajo en equipo. En las instituciones no, porque en las instituciones hay mucho más posibilidad de colaboración y hay más gente trabajando y hay más gente que puede disponer de su tiempo para este tipo de trabajo.
Pero a nivel privado, a mí me ha resultado como empobrecedora la situación de pobreza, digamos. O sea que la situación económica ha ido restringiendo el uso de algunas técnicas, en mi No, porque experiencia. poniéndolo a nosotros nos pasa lo mismo acá en la zona, digamos, Lo ¿no? mismo, claro. Poniéndolo en perspectiva, es decir, nosotros no tenemos un laboratorio, por Ujú, ejemplo, como puede tener la psiquiatría, que pague claro, o invierta en una investigación o en un proceso de trabajo en equipo. claro. Entonces, por ahí, ponerle que el equipo esté conformado por 5 personas y atiendan una familia y cobren el valor de una sesión y que lo tengan que dividir entre los 5, estamos hablando de un trasfondo económico también, real, digamos, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Es Por decir, eso es que ahí indudablemente, en lo sí, privado es como que no se instaló. sí. Y no, porque, es decir, ¿sabés cuándo yo lo pude implementar? En la época en que tenía muchos grupos de formación. Claro. Entonces, ahí los grupos de formación me servían muchas veces de equipo reflexivo, sí. Sí. Sí, ahí te viene Este, a hacer una pregunta, Ruth. mm. ¿Vos me querés preguntar? Discúlpame, no te escucho. Estoy, ¿podés Exacto. acercarte, André? Vení, acércate porque no te escucho. Está muy Ah, lejos. Ahí. Pero, bien. Laura, Ah, suelo. Em, que usted dio el ejemplo del niño que tenía fobia con el que pudo trabajar. Entiendo que sí. usted trabaja en el ámbito privado. Mi pregunta Eh, es, con ese niño estaba trabajando en el ámbito privado. Yo trabajaba en el hospital también en ese momento, pero en ese momento él era privado. en ¿de qué forma se podría abordar esta terapia en una Ajá. institución donde también subyacen las otras estructuras que nosotros conocemos del psicoanálisis, que no estaría dentro de la neurosis, que es la de la fobia del niño? Se podría, digamos, Sí. Em, una psicosis Tengo con un un libro, niño. bueno, yo te voy a contar. Trabajé mi tesis doctoral sobre fobias infantiles, desde el punto de vista sistémico. Y en realidad lo que encontré cuando hice esa investigación fue que las conductas fóbicas, digamos, las conductas de huida, básicamente están relacionadas con apoyos sociales. Si el niño no tiene alguien que lo convalide en su temor, no hace una fobia. Entonces, más allá, no voy a negar lo que puede existir a nivel inconsciente o a nivel cognitivo o incluso a nivel fisiológico, porque hay toda una fisiología de la ansiedad. Sí. Pero, en la investigación que hice, que fue sobre más de 100 casos, los chicos que anclaban una fobia era porque tenían alguien cerca, alguien significativo que los anclaba a la fobia. Por supuesto, es decir, son tratamientos muy breves porque cuando uno logra desanclar la, la matriz de tipo social, digamos, que ancla la fobia, en 2 o 3 sesiones desaparece. Generalmente lo ayudamos con algunas otras intervenciones de tipo conductual, como por ejemplo ayudarle a los padres a ver cómo lo pueden hacer, ir aproximando progresivamente a lo temido, ¿no? La O exposición. al chico, claro, o al chico le ayudamos también a respirar, a relajarse, Une. eso muchísimo ayuda, muchísimo, y a los chicos les encanta hacerlo, les encanta. Ahora, el trasfondo, Ruth, el punto inicial es relacional y comunicativo. Esa es la pauta al buscar, al preguntarse por lo que pasa. Vos Sí, tenías este núcleo duro que es lo relacional y lo comunicativo. absolutamente. Yo ahora pienso, lamentablemente no lo pude volver a encontrar a ese chico, porque me encantaría, hoy debe tener como 40 años, ¿no? Me encantaría, pero ahora, pero me acuerdo de los padres, me acuerdo Claro. de los padres.
Claro, lo que yo no vería en ese momento es cómo los padres de alguna manera lo tiraban para adentro. Él era único hijo, era único Ah, hijo. mirá vos. Eh, Somos muchos los que tenemos los únicos hijos. claro, Acá Sofía te quiere preguntar algo, se digo, acerca un ratito, no sé porque si le contesté a Laura. ¿Laura era? Laura, sí, Laura, vení, vení porque no sé, No, o si le queda alguna otra pregunta a Laura. ahí se acerca Sofía a preguntarte, porque Bien, bien. viste que a veces la traducción es mala traducción, así que preferible que hable Sí, ella. Hola, claro, mejor, mejor, mejor. es una continuación de la pregunta de mi compañera. Ah, bueno, dale, Sofía. Usted dice como que hay que, como que un niño está anclado a una fobia acompañado de alguien que como que lo ancla ahí, si se quiere, no sé si existe esa palabra. Sí, Eh, sí, pero sí, tiene alguien que de alguna manera le da el clivaje claro, para su temor y no para su exposición. pero Sí, en ese caso, ¿en quién hay que intervenir? En la persona que le hace eso al chico o en el chico? muy buena pregunta, muy buena pregunta. A la vez, sí. Cuento que es posible, son posibles las dos cosas. Eh, pero es siempre hay que trabajar con los adultos, porque cuando uno trabaja con chicos hay que pensar en la dependencia del chico con respecto a los adultos, ¿no es cierto? Es muy distinto a cuando uno trabaja con gente adulta o incluso adolescente. Este, Se necesita trabajar sobre el niño y sobre los padres y sobre la familia, digamos, y sobre los que estén involucrados en el problema. Ojo, a veces los involucrados son los maestros que no dejan que el chico se quede Yo no con escuché. problema y pataleando en la escuela. A veces una mucama, una niñera, a veces es una abuela, que pobrecito. Mm. Entonces, se puede trabajar sobre unos y sobre otros, a veces incluso sin el chico. Si nosotros logramos que la visión sea diferente en los padres y que ellos se den cuenta de que en realidad en lugar de protegerlo le están haciendo un daño, por ejemplo, como para movilizar un poco la visión que normalmente tienen. Los padres de chicos fóbicos son muy protectores, ¿no? Tienden a ser protectores. Sí, sí. Y a veces también un poco como desconfiados con respecto al mundo externo. Entonces lo mantienen dentro de un círculo cerrado. No van a cumpleaños o van poco, no los dejan ir a campamento, no los dejan ir a casas de amigos, todo ese tipo de actividades, actividades a veces deportivas que tienen torneos, este tipo de cosas afuera le evitan todo este tipo de cosas. Es típico. Miren, si ustedes se ponen un poquito a ver, los que conocen van a ver cómo esto que les estoy diciendo cobra sentido. Esto lo tengo publicado en un libro, ¿no? Que se llama Las ansiedades, miedos y fobias infantiles desde la perspectiva sistémica. Pero de todas maneras no tengo problemas en agregarles información si ustedes quieren, lo piden a través de la cátedra y yo les contesto lo que ustedes quieran. Eh, Gracias. pero podemos, y les digo, para sorpresa de ustedes, cuando uno trabaja sobre el punto realmente relevante, el punto que ancla el problema, no solamente la fobia, cualquier problema, cuando uno trabaja sobre el punto que ancla, se llame historia, se llame pauta de relación, se llame estructura, se llame lo que se llame según los modelos, cuando uno trabaja sobre el punto relevante, las terapias se hacen muy cortas, lo cual en este momento de este país, en esta Argentina empobrecida, es muy importante. Es muy importante que pensemos en la eficiencia, no por parecernos a los americanos, a los norteamericanos, sino porque necesitamos ser eficientes para racionar nuestros recursos porque son escasos, cada vez son más escasos. Entonces es muy importante ser eficiente. No tiene que ver con la cultura del eficientismo norteamericano. Tiene que ver con nuestra realidad.
No, y por otro lado lo que decías que se deja entrever que no, yo te he compartido que trabajo más en la parte de instituciones educativas, ¿no? Ajá. Y yo siempre cuando me preguntan le digo que bueno, que no trabajo con niños, Ujú. pero entonces me preguntaban cómo hacía porque trabajé con el nivel inicial. Y yo trabajé con Claro, los docentes y los padres y nunca trabajé con los claro, niños. claro, 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 porque viste, esa es la ventaja, digamos, de la dependencia del chico con respecto al adulto, en el sentido de que si el adulto modifica, el chico modifica. A veces, esa era otra cosa que me pasaba con este chico, ahora que me acuerdo. A veces uno le pedía determinado cambio y el chico por ahí lo podía hacer, pero si los padres no estaban de acuerdo, no se hacía. Es Claro. decir, por más que el chico cambiara, el, ahora supongo que probablemente esta fuerza cohesiva muy fuerte hacia adentro en los padres hacía que el chico tampoco se animara a hacer algunas cosas que de alguna manera le quedaban claras en las sesiones, ¿no? Cuando se trabaja con chicos es muy, muy difícil no trabajar con adultos. Muy difícil para lograr un cambio, ¿no? A nivel Bueno, legal también, ¿no? ¿cómo? A nivel legal también necesitamos la Sí, a cuestión de la nivel legal autorización. necesitamos, pero viste, Ilse, que a veces, no sé si te ha pasado a vos, pero pasa en cualquier ámbito. Uno de los problemas que podemos tener con los chicos es que los padres vienen y te largan de alguna manera al chico como Sí, un te lo paquete. depositan, digamos. Así que, claro, hacete cargo, este chico tiene problemas, ¿no? Sí. El tema es poder ayudarle Hacer alineado y balanceo y me lo devolvés. tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces el asunto ahí sí es ayudar a entender cómo, digamos, uno influye sobre el otro. ¿No? Y Que esa hacerlos cosa no es. partícipe también a los padres de la posibilidad de la solución, digamos, ¿no? Que eso es lo que le puede quedar, porque si no seguimos estando en un lugar también de curadores o en un lugar de que nosotros somos lo que tienen que venir siempre a nosotros para dar la solución. Claro, claro, es Si decir, como que trabajemos con ellos, le permite esta dimensión, digamos, ¿no? absolutamente, el juego está entre ellos, sí. Volvemos al Ahora, juego. Qué interesante porque es una palabra con la cual comenzamos ayer, retomamos hoy a la mañana y vamos cerrando el día de hoy con esta palabra, ¿no? El juego. Me parece que es un tema importante, digamos, y esto que también ya está en Post Milán, digamos, está en Selvini, y que por ujú, ahí es algo interesante a ver la necesidad de, sobre todo en el trabajo con niños, ¿no? Del jugante. totalmente, totalmente, sí. Y con adolescentes también, porque yo creo que ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es la cuestión de la autoridad, porque suele ser uno de los problemas en esta etapa de autonomía, suele ser uno de los problemas que no se dimensionan totalmente y que es importante, porque si bien es cierto que el adolescente necesita sus grados de autonomía y libertad para ejercerlos, también es cierto que la responsabilidad es necesario enseñarla y que los padres necesitan ser respetados en sus reglas mientras los chicos son menores, ¿no? Tal cual. Sí. Ruth, querida, muchísimas gracias por tu tiempo, por este Ah, sábado. Te agradecemos y seguimos en contacto. Seguro que te voy a molestar porque después por ahí eh, pueden quedar algunas preguntas posteriores o algún material que vos sugieras, lo incorporamos, ¿sí? ninguna molestia, al contrario, ha sido un gusto compartir con ustedes, así que a disposición. Bueno, un abrazo grande. Gracias por la Estamos invitación en nuevamente. Chau, contacto. chicos, suerte. Chau, suerte. Gracias.